Cuando se produce un motín en una prisión, el equilibrio de poder cambia de repente y algunos de los criminales más mortíferos pasan a estar al mando. Este espeluznante espectáculo lleva ocurriendo en las prisiones de EEUU desde hace cientos de años y hay algunas que siguen atormentando las zonas que las rodean. Estos son los 10 motines más sangrientos ocurridos en las cárceles estadounidenses. 10. Penitenciaría de Estados Unidos, Florence High. El 20 de abril es el cumpleaños de Adolf Hitler, y en 2008, una banda de supremacistas blancos de la prisión aprovechó esta ocasión para burlarse de los reclusos afroamericanos de la Penitenciaría de Estados Unidos, Florence High. A las 12:30 del mediodía, el grupo de supremacistas blancos empezó a proferir insultos racistas contra los reclusos negros, y como es comprensible, obtuvieron una respuesta bastante violenta. Estaban bebiendo aguardiente, una forma de vino casero, e intentaban claramente incitar a otros reclusos a luchar contra ellos. Mientras maltrataban racialmente a estos reclusos, ya llevaban piedras que podrían utilizar en defensa propia. Estos racistas obtuvieron la respuesta que buscaban y se produjo una violenta reyerta. Esta tuvo lugar entre 200 reclusos y fue increíblemente difícil de mantener bajo control para los guardias. Sin embargo, los guardias de la prisión estaban en lo alto de unas torres que dominaban la pelea. Al principio, dispararon lo que llamaban tiros de no hombre, en los que disparaban al aire con la esperanza de que, al oír los disparos, los presos dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Estos disparos tuvieron poco o ningún efecto y los motines continuaron. Algunos reclusos recibieron repetidas órdenes que se negaron a cumplir. Ese día, la policía mató a tiros a 2 presos. Los disturbios se han recordado con recelo. La madre de uno de los reclusos afirma que su hijo no era supremacista blanco y sostiene que muchos presos se ven obligados a adoptar estas creencias por miedo e intimidación. Dijo: «No es un supremacista blanco, pero no sé lo que ocurre en la cárcel. Por lo que he oído, cuando estás en alta seguridad, eres amigo de quien tengas que serlo para sobrevivir». También quería saber por qué dispararon específicamente a su hijo. Aparte de los 2 reclusos que murieron, otros 5 solo resultaron heridos. A estos presos les dispararon en los pies, mientras que a su hijo le dispararon en el pecho. Dijo a The Denver Post: «Creo que quieren que el público crea que estaba justificado, pero no veo cómo se justifica una matanza. ¿Por qué no dispararles en la pierna?». Y la trama se complica. Su hijo era blanco, mientras que el otro era negro. A esto, ella respondió: «Casi me parece que intentaban enviar un mensaje a esas bandas de ahí dentro. Se cargaron a un negro y a un blanco». 9. La prisión estatal de Montana. «Esto es un motín, y si quieres vivir, Cap, haz lo que te digo». Estas son las palabras de Jerry Miles, el instigador de un brutal motín en la prisión estatal de Montana en 1959. Antes de los disturbios, Miles ya era una figura poderosa en la prisión y había sido apodado Pequeño Hitler. Se hizo amigo de los reclusos Lee Smart y George Alton, un preso que podía facilitarle el acceso a la gasolina. Alton había introducido gasolina de contrabando desde el garaje y llegó a tener una gran cantidad de este combustible escondida dentro de un contenedor en una celda. A las 15:30 horas del 16 de abril de 1959, un guardia llamado Gus Byers se encontraba de patrulla en el bloque 1 de celdas. Se giró para abrir una ventana cuando oyó que alguien gritaba su nombre. El preso Lee Smart le tiró gasolina por encima. Confundido por este comportamiento, vio entonces al recluso Jerry Miles con una cerilla en la mano. Habían vertido gasolina en círculo alrededor de Byers y encendido un anillo de fuego a su alrededor. El guardia entregó entonces sus llaves y su rifle. Los otros 2 únicos guardias del bloque de celdas también fueron agredidos repentinamente por los reclusos con cuchillos. Pronto irrumpieron en el bloque de celdas 2, donde estaba toda la munición. A las 16:00 horas, esta banda ya controlaba la mayor parte de la prisión. El pequeño Hitler era ahora el canciller de todo el centro penitenciario. Estaban tan tranquilos que el subdirector no se dio cuenta en ese momento, y Miles entró corriendo en su despacho con un cuchillo de carnicero. Otros guardias que también se encontraban en su despacho consiguieron inmovilizar a Miles, pero Lee Cox irrumpió en el despacho y disparó al alcaide a sangre fría. El agente Simonsen alertó al alcaide de que se estaba produciendo un disturbio y le dijo que acudiera a una sala concreta. Cuando llegó dentro de esa habitación, se dio cuenta de que era una trampa y de que Simonsen estaba siendo obligado a decir sus palabras de antes. Miles y Smart tenían ahora al alcaide como rehén y decidieron telefonear al gobernador. El gobernador estaba fuera en ese momento, así que esperaron y esperaron su respuesta. El alcaide estaba vigilado por un preso llamado Walter Trocchi y por otros prisioneros. Sin embargo, el alcaide les dijo a sus captores que si lo liberaban, se les concedería una amnistía total por este motín. El alcaide convenció a los presos que le retenían como rehén y consiguió escapar. Sin el alcaide,
Era poco probable que el gobernador les devolviera la llamada. De hecho, el gobernador emitió una declaración, diciendo: «Me mantengo firme en mi declaración original de que no tengo intención de ir a Deer Lodge ni de hablar con ninguno de los convictos rebeldes hasta que se haya restablecido el orden. Todos los rehenes hayan sido liberados ilesos y los convictos vuelvan a sus celdas». Cada vez más ansiosos, los presos intentaron cavar un túnel que les permitiera escapar, pero el tiempo se les acababa desesperadamente. Y en el exterior, las autoridades utilizaron bazucas de la Segunda Guerra Mundial para dispararles, lo que les pilló completamente desprevenidos. 6 horas después de que Gus Byers fuera sorprendentemente rociado con gasolina, el motín había llegado a su fin. Las únicas víctimas de este motín fueron Jerry Miles y Lee Smart, que se suicidaron antes de ser capturados. Al igual que su tocayo, pequeño Hitler, se había suicidado en lugar de afrontar las repercusiones. 8. Disturbios en la penitenciaría de Virginia Occidental. Dejad de tratarnos como perros, y esto no pasaría. Queremos mejores condiciones de vida, mejores instalaciones y mejores condiciones médicas. No queremos esto más que vosotros. Estas fueron las palabras de un preso durante el incidente más infame ocurrido en la penitenciaría de Virginia Occidental. En esta prisión, las condiciones eran inhumanas. Había aguas residuales sin tratar que salían por las tuberías, ratas en las celdas y gusanos en la comida. Era el día de Año Nuevo, y debía de haber un virus circulando por la zona, ya que 16 funcionarios de prisiones se dieron de baja por enfermedad, dejando al turno de tarde increíblemente falto de recursos. Así que durante la cena de Año Nuevo, los presos cogieron sus cuchillos de cocina y dominaron a los 31 funcionarios restantes. Los que llevaban los cuchillos lideraron la carga, pero pronto 200 de los 750 reclusos tomaron violentamente el control de la prisión. Tomaron 14 rehenes en total y exigieron reunirse con el gobernador. Danny Lehman, el entonces líder de la banda de presos vengadores, lideró la carga. Ahora era el alcaide no oficial de la prisión. Pronto, la prisión de máxima seguridad fue rodeada por tropas estatales con equipo antidisturbios. Lo único que retenía a los presos eran las amenazas a las vidas de los pobres rehenes. Un funcionario de prisiones, que sufría problemas cardíacos, fue liberado. Pero los prisioneros no fueron tan amables con sus compañeros. Un preso llamado Kent Sly tenía una rencilla con otro preso y fue asesinado. Otro recluso llamado Robert Dea fue golpeado duramente y arrojado desde el 3er piso de la unidad con un cable de teléfono alrededor del cuello. Jeff Atkinson, encarcelado por asesinar a una mujer embarazada, probó de su propia medicina. Lo apuñalaron hasta la muerte con un destornillador. Al matar a Atkinson, le sacaron el corazón. Un reportero habló con un guardia de la prisión de rehenes que fue testigo de esto. Vio sangre por todas partes. Luego oyó a un tipo decir: «Es increíble cómo esta cosita mantiene vivo a un tipo». Luego otro dijo: «Bueno, ya no lo mantendrá con vida». Los presos querían llamar la atención de los medios de comunicación y dar a conocer al público el trato que recibían. Exigían comidas decentes y al menos una comida caliente al día. Más concretamente, exigían mejores servicios médicos, mejores alojamientos, una pizza y algunas mujeres. Entonces, se firmó un acuerdo entre los presos y la prisión. Los presos también exigieron que se firmara en directo por televisión, para que no pudieran echarse atrás o mentir sobre las condiciones. 6 rehenes fueron liberados esa misma tarde como parte de este acuerdo. Al cabo de 48 horas, todos los rehenes fueron liberados. Afortunadamente, salieron ilesos, pero los 3 presos asesinados no tuvieron tanta suerte. 7. La Penitenciaría Estatal de Oklahoma. En la década de 1970, la Penitenciaría Estatal de Oklahoma tenía 2 de los ingredientes clave que condujeron a un motín carcelario. Sus celdas estaban abarrotadas y su personal no tenía la formación adecuada. Además de estas condiciones, el gobernador tenía una postura especialmente controvertida respecto a los delincuentes drogodependientes. No se les permitía la libertad condicional bajo ninguna circunstancia. Ed Hardy, uno de los ayudantes del gobernador David Hall, declaró al New York Times: «Cuando se presentaba a gobernador en 1970, dijo que no permitiría la libertad condicional a los traficantes de drogas, y no lo ha hecho. Los presos saben que habla en serio». Fue una medida controvertida, tanto dentro como fuera de la prisión, ya que muchos consideraban que atentaba contra las libertades civiles de los presos. Este cóctel de malas condiciones en esta prisión llegó finalmente a su punto de ruptura. El 27 de julio de 1973, a las 14:30 horas, unos presos apuñalaron a 2 funcionarios de prisiones en el comedor, dejándolos gravemente heridos. Otros 2 funcionarios intervinieron, pero fueron dominados y tomados como rehenes. Lionel Johnson, un cocinero que trabajaba en la prisión en aquel momento, recuerda: «No sabía lo que estaba pasando. Miré por la puerta
y todo el mundo corría en todas direcciones. Johnson fue retenido como rehén, pero se trataba más bien de protegerlo de los demás reclusos. Durante el tiempo que trabajó en la cocina, se hizo amigo de algunos reclusos y no querían que quedara atrapado en el fuego cruzado. Irónicamente, lo mantuvieron como rehén porque les caía bien. En realidad, no era un rehén. Era solo un lugar seguro donde estar. Ellos, los reclusos, nos salvaron. A las 16:30, el recluso L. Woodrow Lee Brooks fue golpeado hasta la muerte por otros presos. A las 5:35 p.m., el hospital de la prisión estaba tomado y algunas secciones de la prisión estaban en llamas. Los presos hicieron peticiones para que cesaran. Pidieron una amnistía total de las condenas contra los cabecillas del motín, así como cobertura mediática y acceso a abogados especializados en derechos humanos. Tras un día de disturbios, liberaron a los rehenes. Sin embargo, estos consiguieron mantener el control de la prisión durante 2 días más. Se produjeron daños por valor de $20 millones en 24 edificios. Pero lo más importante es que 21 reclusos resultaron heridos y 3 lamentablemente murieron. Aunque sobrevivió al motín, las cosas no fueron fáciles para el funcionario de prisiones John Barrier. Décadas después de ser golpeado, ha sufrido convulsiones y derrames cerebrales y sencillamente nunca ha vuelto a ser el mismo. Su esposa Dolly, que desde entonces se ocupa de él, dice: «Nunca hemos tenido vida. Nunca hemos tenido vida». Tras la tragedia, la prisión decidió reducir el número de reclusos y aumentar los salarios y la formación de los guardias. Esta decisión fue revocada posteriormente y la prisión volvió a las condiciones tan poco prácticas que tenía antes. Sin embargo, se descubrió que algunas de las condiciones violaban la Constitución estadounidense, por lo que se hicieron algunas reformas. 6. Penitenciaría Estatal de Missouri. En 1954 se produjo un motín mortal en la Penitenciaría Estatal de Missouri. Joseph Vidauri era uno de los reclusos en ese momento. Casi todos los presos de todo el sistema penitenciario estaban muy descontentos con la brutalidad, la comida y la falta de atención médica durante bastante tiempo. Otra fuente afirma que ratas y otras alimañas se arrastraban por la unidad de aislamiento. De vez en cuando, una serpiente trepaba por las tuberías y se metía en la ducha. Un preso llamado Donald DeLapp se quejó a uno de los guardias de que sus sábanas estaban mojadas y que esto se debía a una fuga en la tubería. Cuando el guardia entró a investigar, DeLapp le dominó rápidamente. Le cogió las llaves y DeLapp fue soltando poco a poco a otros presos. Se abrieron las celdas de cada bloque y una vez hecho esto, pasaron al piso siguiente. Los agentes no tardaron en enterarse, pero DeLapp hizo saber a los guardias quién tenía ahora el control. Les dijeron a los guardias que hablaron con él: «Esto es tiempo de motín, ¿no lo entendéis? ¿No nos dices nada de lo que tenemos que hacer?» En un extraño giro de los acontecimientos, los presos encerraban a los guardias dentro de las celdas. A algunos presos solo les quedaban 1 o 2 meses de condena, así que se negaron a salir. Sin embargo, los amotinados no les permitieron quedarse allí. Los que participaban en el motín decían: «Vais a salir, hombre, esto es para todos, esta vez». Un guardia de la prisión del corredor de la muerte llamado Clarence Ditzel arrojó sus llaves tras las rejas cerradas, lo que impidió que los amotinados se hicieran con ellas. Sin embargo, los presos no tardaron en hacerse con un mazo que les permitió irrumpir en esta sección. A diferencia de muchos motines, no hubo una lista de exigencias para que se detuvieran. Simplemente parecían empeñados en destruir y prendieron fuego al lugar mientras las tropas estatales y los agentes de policía entraban en el edificio. El sargento Herb Bingham recuerda: «Los prisioneros estaban hasta la puerta y nos lanzaban patas de sillas y todo lo que podían romper». A medida que las autoridades entraban, volvían a meter a los presos en las celdas, sin importar si esa era su celda o no. Así se restablecía el orden en la prisión. El soldado Corky Condiff dijo: «Se trataba simplemente de meterlos en las celdas sobre la marcha. No había ninguna discusión sobre si un preso estaba asignado a una celda en particular o no. Se entraba allí de todos modos, y simplemente se les encerraba para que no hubiera ningún correteo por la penitenciaría». Cuando se restableció el orden y se volvió a pasar lista, los nombres de 3 reclusos tuvieron que ser eliminados de cualquier lista futura, ya que fueron asesinados durante estos disturbios. Lo que debía ser una muestra de solidaridad entre los demás reclusos, claramente no lo fue para algunos. Se cree que se trataba de presuntos chivatos, y algunos presos aprovecharon la ocasión para vengarse. 5. Disturbios en la institución correccional. Lee. El 15 de abril de 2018, 2 bandas rivales se enzarzaron en una disputa en la Lee Correctional Institution. Según el New York Times, se debió a territorio, dinero y contrabando. Y por territorio no me refiero a parte de la prisión.
Estas personas eran tan activas en sus bandas fuera de la prisión que ambas partes decidieron resolverlo dentro de los muros de esta cárcel. Se cree que las bandas enfrentadas en aquel momento eran miembros de los Bloods, los Gangster Disciples y los Crips. Un preso que presenció los hechos dijo: «Era un caos y era algo que nunca había visto. Recuerdo que llamé a mi mujer y le dije que era como un campo de batalla medieval. Cuando estalló la pelea, no había suficientes funcionarios de prisiones para separar a los presos. De hecho, el puñado de funcionarios de guardia sabía que no tendrían ninguna oportunidad. En uno de los pabellones había 250 reclusos, pero solo 2 guardias patrullaban, y como es lógico, no se lo pensaron 2 veces. Sin guardias que calmaran los ánimos, la situación se agravó aún más. 1 hora y 15 minutos después, estalló otra pelea y otros 2 dormitorios del correccional Lee, y sin suficientes oficiales, no había nada que pudieran hacer en ese momento. Para que sepan, hay alrededor de 250-260 reclusos. En el hecho de que esta prisión estuviera situada en una zona rural de Carolina del Sur, hizo que el equipo SWAT tardara más de lo habitual en llegar al lugar de los hechos. Uno de los factores que influyeron en los disturbios fue la existencia de teléfonos móviles, que permitían a las bandas estar en constante comunicación entre sí. La prisión se planteó incluso bloquear las señales de los teléfonos móviles de toda la prisión, pero se dio cuenta de que eso podía ser peligroso en momentos de emergencia. Finalmente, llegó el equipo SWAT, y dormitorio por dormitorio, irrumpieron y retomaron el control. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Estados Unidos fue testigo de su peor motín carcelario en 25 años. En Carolina del Sur, 7 reclusos han muerto, y más de una docena han resultado heridos tras estallar un motín en el interior de una prisión de máxima seguridad. Un recluso que presenció el incidente dijo que vio cuerpos apilados unos sobre otros y que los funcionarios de prisiones no hicieron nada para detener la violencia o ayudar a los heridos. Los reclusos habían aprovechado esta libertad para matar a otros reclusos. Y dado que tardaron 7 horas en controlarlo, tuvieron suerte de que no hubiera más víctimas. 4. Disturbios en la prisión de Lucasville. En 1993 se respiraba tensión en la prisión de Lucasville, en Ohio. El lugar estaba increíblemente superpoblado, había conflictos raciales entre los reclusos, y el nuevo alcaide había impuesto restricciones a los movimientos de los presos. La gota que colmó el vaso fue que los reclusos musulmanes fueron sometidos a una prueba de tuberculosis con una inyección que contenía alcohol, algo prohibido por sus creencias. Una pelea, y luego se abalanzan sobre los funcionarios de prisiones y toman el control del bloque de celdas L. Se produjo un levantamiento con 3 compañeros de cama increíblemente extraños que unieron sus fuerzas: la Hermandad Aria, los discípulos gángsters negros y los musulmanes negros. El domingo de Pascua, 400 reclusos tomaron uno de los 3 principales bloques de celdas. Lo que ocurrió a continuación ha perseguido a la zona desde entonces. El juez jubilado del Tribunal Supremo de Ohio, Paul E. Pfeiffer, escribió: «El motín de Lucasville fue un asunto totalmente feo, una exhibición pública de lo peor que puede ofrecer la humanidad. En la primera fase de las negociaciones, no se tomó en serio a los presos. Amenazaron con matar a uno de los policías rehenes si no se cumplían sus exigencias. Antes de que pudieran llegar a ningún tipo de acuerdo, uno de los presos quiso demostrarles hasta dónde estaban dispuestos a llegar. El funcionario de prisiones, Robert Vallandigham, fue estrangulado por otros reclusos. Cuando ya no estaba vivo, arrojaron su cuerpo al patio de recreo. Otros 10 reclusos fueron asesinados, la mayoría de los cuales eran presuntos soplones. Representantes de los Gangster Disciples, los musulmanes negros y la Hermandad Aria se reunieron para discutir su próximo movimiento. Para detenerlos, la policía cortó la electricidad y el suministro de agua, lo que, como mínimo, dificultaría las cosas. Tienen que saber que esta es una institución de máxima seguridad. Tenemos que mantener la seguridad de la institución y escucharemos sus demandas, pero nuestra prioridad es sacar a nuestro personal». Los amotinados plantearon 21 exigencias que les obligarían a parar y al cabo de 11 días aceptaron estas condiciones. La exigencia número 2 era: la disciplina administrativa y los procedimientos penales se administrarán de forma justa e imparcial, sin prejuicios contra individuos o grupos. Con la prisión ya bajo control, esta parte del acuerdo se incumplió. 5 presos, conocidos como los 5 de Lucasville, fueron condenados a muerte. Más tarde, Bowman y Shakur también fue condenado a muerte porque era el líder de cierto grupo y tuvo muy poco que ver con el motín en sí. Según el abogado de derechos humanos y activista de derechos civiles, Stoughton Lind,
En cuanto se negoció la rendición con varios portavoces de los presos, el estado de Ohio se dio la vuelta y empezó a construir casos de pena de muerte contra esos mismos líderes y portavoces. No les importaba quién había hecho realmente las cosas. Querían atrapar a los líderes para que ningún preso volviera a tener esta idea. 3. Motines en la Penitenciaría Estatal de Colorado. En Colorado, en 1929, tuvo lugar uno de los motines carcelarios más sangrientos de la historia. Wall Street acababa de hundirse y la gripe española se estaba extendiendo. Fue una época increíblemente intensa para Estados Unidos, y Colorado no fue una excepción. En aquella época, la Penitenciaría Estatal de Colorado estaba llena de guardias de prisiones mal pagados y desleales. Los guardias tampoco tenían un entrenamiento sistemático ni disciplina en caso de emergencia, y fue hoy cuando estas insuficiencias se harían sentir de verdad. Esa mañana, el alcaide F. E. Crawford acababa de despedir a su hijo de la escuela y se dirigía a la penitenciaría. A las 8 de la mañana, pudo ver a los presos barriendo hojas y realizando tareas básicas. Ese mismo día, Jimmy Pardue y Danny Daniels pusieron en marcha su fuga de la prisión. Pardue disparó a 4 guardias. 3 de ellos murieron en el acto, mientras que uno falleció más tarde en el hospital a causa de las heridas. Al retener a 11 guardias como rehenes en el bloque de celdas 3 durante casi 12 horas, los dos iniciaron un motín. Daniels obligó a Crawford a escuchar sus peticiones de liberación. No obstante, Crawford envió a la Guardia Nacional. Cuando Daniel vio que sus peticiones no eran atendidas, empezó a matar a los cautivos de uno en uno. A lo largo de la noche, la Guardia Nacional intentó diversos trucos para poner fin a la violencia. Incluso cuando Daniel y sus compañeros de prisión detonaron los explosivos, el muro exterior del bloque de celdas 3 no se derrumbó. La persona que aceptó detonar las bombas para la policía fue nada menos que un sacerdote católico. El héroe de los intentos de dinamita fue un sacerdote católico, el padre Patrick O'Neill, que llevó las bombas al pie del que llevó las bombas al pie del muro de la celda, a cubierto del fuego de las ametralladoras de los muros de la prisión. Alrededor de las 4 de la madrugada del 4 de octubre, mientras la policía disparaba gases lacrimógenos contra la estructura, Daniels, sin ver otra salida al apuro, disparó a Pardue y a otros 2 colaboradores que actuaban como rehenes antes de volverse a apuntar con el arma. El New York Times describió a Daniels y Pardue como 2 criminales desesperados, poseídos de un valor temerario, decididos a escapar o morir en el intento. 2. El motín de la Penitenciaría Estatal de Nuevo México. En febrero de 1980, algunos reclusos se emborrachaban con alcohol casero fermentado en la cocina de la prisión e introducido de contrabando en las celdas. Cuando el alcohol tocó sus labios, recordaron tiempos mejores fuera de los muros de la prisión. Ahora estaban en una cárcel que se había ido pudriendo desde su construcción en 1956. Tenía capacidad para 900 reclusos, pero eso no impidió que la prisión metiera dentro a 1.157 reclusos. A medida que la cerveza entraba en su organismo, se volvían bastante ruidosos y enfadados. Pero al final, tuvieron una idea, como el ex recluso dijo a las noticias Coat. «Mira, cuando vengan a contar y dejen esa puerta abierta, vamos a saltar sobre ellos y tomaremos este lugar». Como estaba previsto, 3 funcionarios de prisiones vinieron a contar y dejaron la puerta abierta. Así que los presos aprovecharon la oportunidad. Y no se trataba de atarlos y decirles que se callaran. Se trataba de un nivel de tortura que cabría esperar de algunos de los criminales más mortíferos del Estado. Bueno, lo están llevando. Le ponen una correa como a un perro. Está de rodillas y le están dando patadas. Estos presos dominaron rápidamente a los guardias de la prisión y los mantuvieron como rehenes. Los presos tomaron el control de la sección de máxima seguridad, y esto fue una buena noticia para algunos reclusos, pero una mala noticia para otros. En lugar de estar dirigido por los guardias, este pabellón estaba dirigido por bandas de presos. Al parecer, algunos reclusos fueron torturados, mutilados y quemados vivos. Otros fueron asesinados por diferentes rencores contra los otros reclusos. Las tensiones entre los demás presos se hacían muy reales. Hay gente corriendo por ahí, apuñalando a la gente solo para ver lo que es apuñalar a la gente. Hay gente apuñalando cadáveres, es una locura. Cuando llegó la policía, los reclusos que no estaban implicados en el caos se vieron en una situación difícil. Se preguntaban, ¿entregarse a la policía es admitir la culpabilidad? ¿Iban a ser amables con los presos que acababan de humillarlos en todo el país? ¿Qué se puede hacer? Simplemente no me atrevía a ir hasta la puerta y decir que me rendía porque estaba donde se suponía que tenía que estar, y si querían recuperar su prisión, podían venir a por ella cuando quisieran. Al final, hubo rendición. La violencia tardó 36 horas en terminar, y se calcula que murieron 33 reclusos en total.
El hecho de que ni siquiera se tenga una cifra exacta da una idea de lo desorganizada que estaba esta prisión. A pesar del elevado número de muertos, este motín no fue suficiente para ocupar el primer puesto. Prepárense para lo que viene a continuación. 1. Motín en la prisión de Ática. En la prisión de Ática, en Buffalo, Nueva York, los reclusos recibían un rollo de papel higiénico al mes y una ducha a la semana. Si pedían más papel higiénico, eran golpeados por los guardias. Si se quejaban de esto en alguna de sus cartas a casa, las rompían y las tiraban a la basura. Esto era algo que los presos blancos tenían que soportar, pero para los negros era mucho peor. Un preso dijo: «Me recordaba a las cosas que oía en las plantaciones durante la esclavitud. Nos trataban como si no fuéramos humanos». La tensión bullía bajo la superficie, y era solo cuestión de tiempo que los presos tuvieran suficiente. La mañana del 9 de septiembre de 1971, esta prisión nunca volvería a ser la misma. En el centro de la prisión había un lugar conocido como Times Square, que tenía una puerta defectuosa. Al romper esta puerta, los prisioneros tuvieron acceso a casi toda la prisión. Pero lo más importante, todos los prisioneros de la cárcel podían trabajar al unísono. Con el motín en marcha, la seguridad de la prisión se apresuró a contraatacar. Con gases lacrimógenos y metralletas, la prisión consiguió hacerse con el control de 3 de los 4 bloques de celdas y solo quedaba uno por recuperar. 1.281 presos ocuparon ahora una zona exterior conocida como el Patio D y consiguieron tomar como rehenes a 39 guardias de la prisión. Un guardia, William Quinn, fue arrojado desde un segundo piso del edificio y murió en el hospital a causa de las heridas. Fue la primera víctima, pero ni mucho menos la última. Los prisioneros aceptaron liberar a sus rehenes con las siguientes exigencias. Querían mejores condiciones de vida, no querían la censura de su correo y querían mayores privilegios telefónicos. El 13 de septiembre, las negociaciones habían llegado a su punto de ruptura. La policía estatal y los funcionarios de prisiones lanzaron una redada en la zona. Un mar de balas se extendió por el patio, matando a 10 rehenes y 29 reclusos. Otros 89 resultaron gravemente heridos. La policía afirma que tuvo que actuar porque los reclusos estaban degollando a los rehenes. Funcionarios de la prisión dijeron que 8 de los rehenes habían sido degollados, pero hoy el forense del condado de Monroe. Así que, en una cruel ironía, el médico forense dice que los rehenes fueron aparentemente asesinados con munición de gran calibre y disparos de escopeta a distancia, lo que inmediatamente planteó la posibilidad de que algunos de los rehenes pudieran haber sido abatidos por los agentes de la ley que irrumpieron para rescatarlos. El cineasta Stanley Nelson realizó un documental sobre estos disturbios en 2021, pero se apresuró a señalar que la crueldad infligida a los presos ya no es historia antigua. Las condiciones en las cárceles probablemente han mejorado un poco. Ahora tienen más papel higiénico, pero hay 2 millones de personas en prisión, en Estados Unidos. 2 millones de personas no verán el cielo esta noche. Muchas gracias por vernos. Por favor, hagan clic en algunos de los vídeos que ven ahora delante de ustedes.